Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy un caso. Bien, y como dijéramos hace algunos minutos, ya estamos recibiendo acá en Te digo la otra, esta es la 89.1 FM, a Natalia Ubal. Ella es periodista de Radio El Espectador, de también La Diaria, y en diferentes medios de comunicación ha abordado el fenómeno de Novik, y por eso vamos a estar charlando estos minutos con ellas. Un gusto tenerte con nosotros, Natalia. Un gusto para mí también, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo definís y explicás el fenómeno de Edgardo Novik como hecho político? Bueno, yo lo que hice en algunas columnas que publiqué en La Diaria fue más que definirlo, que no sé si estoy capacitada para hacerlo, porque no soy politóloga. En realidad lo que expresaba era algunas preocupaciones que el fenómeno Novik me generaba, ¿no? En particular, lo que yo denominé en una de las columnas la antipolítica o el discurso antipolítica, ¿no? O sea, cómo Novik se presenta, digamos, como una persona sin adscripción político-partidaria y además con un discurso de que en realidad los partidos deben unirse y no importa, no es que los partidos deban unirse, sino que todo se nuclea en torno a su figura, ¿no? O sea, con un abordaje muy personalista, que es característico también de otras formas de hacer política en otros países, ¿no? Y que cada vez está pesando más, digamos, la política nucleada en torno al individuo y no a los partidos, que en Uruguay llama un poco la atención porque somos una sociedad muy partidocéntrica, pero que yo creo que es positivo que seamos partidocéntrica, porque en realidad los partidos lo que hacen es hacer una expresión mucho más colectiva de la política, que estos nuevos fenómenos que en realidad uno no sabe muy bien cuál es su programa, cuál es su plataforma, y justamente se presentan como digamos, partidos sin ideología, lo cual también es una falacia, digamos. Uno siempre tiene ideología, será más o menos explícita, y bueno, esas son todas un poco la serie de preocupaciones que planteé en esas columnas en La Diaria. En la antipolítica decís que Novik sintoniza con creencias de una parte de la sociedad. ¿Cuáles serían esas creencias? Yo creo que, no sé, estoy visualizando quizás ese fenómeno, cómo se va extendiendo del discurso de que los políticos son todos iguales. Surge, digamos, y se va consolidando, me parece a mí, es como un efecto no deseado, digamos, por ejemplo, de algunas prácticas periodísticas. Va a parecer medio raro lo que estoy diciendo, pero difundir o centrar tanto la agenda periodística o comunicacional, por ejemplo, en los casos de corrupciones menores, lo llamaría yo, no estoy hablando de Lava Jato, ¿no?, en Brasil, pero las pequeñas corrupciones, como decir que no tengo título y no lo tengo, o que, bueno, pagué una cena con dinero del Estado, todas cosas que no son deseables, que está bueno que el periodismo las difunda, pero sí, digamos, en exceso, bueno, ¿quién determina lo que es el exceso, no? Pero lo que estoy diciendo es que demasiado de esa información, toda junta, va generando en la gente la idea de que no se puede confiar en nadie, que todos los políticos son iguales, ¿no? Ahora tuvimos gobiernos del Partido Nacional, el Partido Colorado, ahora tenemos del Frente Amplio, son todos iguales, y ya empieza a escuchar, empieza a escuchar en la gente uno ese discurso, ¿no?, de que son todos lo mismo, y de alguna manera me parece que Novik sintoniza muy bien con eso, en el sentido de decir, bueno, no importa, dejemos a un lado las ideologías, en realidad lo que importa es gestionar bien, es ser honestos, ¿no? Y cuando en realidad, digamos, en toda toma de decisiones políticas uno está priorizando determinados intereses por sobre otros, digamos. Hay decisiones políticas más o menos difíciles, pero, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de la decisión de poner un impuesto o establecer un ajuste fiscal, ¿verdad? Uno ahí tiene que optar, digamos, entre intereses que son contrapuestos y que son diversos, y uno opta en función de criterios políticos, ¿no? De a quiénes hay que priorizar, ¿no? A quiénes hay que beneficiar, quiénes pueden perjudicarse un poco para que otros se beneficien. Y bueno, todas esas cuestiones que no quedan claras, Novik, digamos, para dónde va a tirar, entre comillas, ¿no? Porque él dice, vieron que es de derecha, si le dicen que, bueno, que él quiere acabar con la delincuencia es de derecha, y si le dicen que quiere la justicia social es de izquierda. Entonces, de alguna manera, creo que son como discursos como poco honestos, ¿no?, en cierto sentido, porque, bueno, está bien, pero puestos a elegir, digamos, para dónde te inclinás, ¿no?, en cada decisión política. Me parece que eso no queda muy claro. Claro, así como lo planteas vos, parece que no tuviera ninguna ideología, las tuviera todas.
Claro, sí, que de alguna manera ese es el discurso. Yo no creo que esa sea la práctica de Novik después cuando vaya, en todo caso, si le toca algún cargo de responsabilidad, digamos, política, ¿no? Porque no, en los hechos no es así. O sea, uno no puede beneficiar a todos los ciudadanos por igual, ¿verdad? O sea, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero sin embargo se presenta como si ese ideal pudiera lograrse, ¿no? Y de alguna manera uno fuera a beneficiar a todo el mundo y bueno, en definitiva ese discurso es: dejo contento a todo el mundo porque digo que quiero la justicia social y que quiero la mano dura y que quiero, ¿no? De alguna manera está diciendo lo que quiere supuestamente la gente o el discurso políticamente correcto, ¿no? En cierto sentido. En algunos aspectos tiene algunos elementos populistas también. ¿Vos llegaste a considerar que esto podría ser peligroso incluso para la democracia? ¿En qué te basás para decir eso? Yo creo que me parece que hay evidencia empírica, ¿no? Histórica, de que estos discursos, no digo Novik en particular, ¿verdad? Pero estos discursos de que los políticos son todos iguales, en realidad lo que van generando, siempre han generado cosas que no son buenas, me parece, para la humanidad en general, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, los años previos al ascenso del nazismo, uno observa este discurso. Si uno mira los años previos a la dictadura uruguaya, uno observa este discurso también, el descrédito de la política. Y si uno mira, por ejemplo, en forma más reciente lo que pasó en Brasil, ¿no? ¿Qué es esto de que haya gente que irrumpa en el Parlamento a pedir que vuelvan los militares? Es posible, digamos, simbólicamente es posible porque existió antes un discurso de descrédito de la política. Entonces era como una especie de alerta de decir, bueno, no, ¿hasta dónde vamos a llevar este discurso? ¿No? Porque en definitiva si los políticos no nos gobiernan, ¿quién nos gobierna? ¿No? Esa es la pregunta. Y me parece que vamos por un camino, y Novik creo que contribuye a eso, el fenómeno de Novik, que no está muy bueno para la democracia. Eso es lo que decía en una de las columnas. En alguna ocasión se ha comparado a Novik con Pacheco Areco, si no me equivoco fue Bordaberry. ¿Esto lo ves muy disparatado? Él tiene bueno, de hecho creo que Fachelo es un poco de ese palo, ¿no? Uno de los legisladores que lo apoya a él, pero no, realmente no me siento en condiciones de comparar porque tampoco conozco tanto el fenómeno de Pacheco Areco. Creo que tiene algunas diferencias, ¿no? Me parece, ¿no? Pacheco Areco no era una cuestión de que un individuo que se colocaba más allá de la política o estaba con ese discurso de que en realidad, digamos, venía de afuera, ¿no? O se presentaba como alguien que venía de afuera de la política y que venía a gestionar exclusivamente. Me parece que en ese sentido no es parecido a Pacheco Areco. Quizás en el sentido como más del discurso más populista, con algunos rasgos populistas, capaz que ahí sí. Pero no creo que esté en condiciones de analizar eso. Natalia, también se ha comparado, digamos, o se ha trazado como una línea de comparación entre Novik y Trump, la figura de Trump que hoy está siendo muy, muy debatida y discutida, y también en cierta forma un paralelismo con lo que es la figura de Macri, que hoy en día es presidente de Argentina. ¿Cómo ves esa comparación? ¿Te parece que es real en algunos sentidos o aspectos? No sé, creo que lo único que tienen en común es que son empresarios, ¿no? Los tres, en ese aspecto tienen algo en común, pero después me parece que son como muy distintos. Yo le veo, por ejemplo, un carisma y un nivel a Trump, digo, con todo lo que uno pueda pensar negativamente de él, ¿no? O sea, más allá del contenido estoy hablando, ¿no? O sea, independientemente de lo que dice, lo veo como una persona carismática y bastante inteligente, ¿no? A pesar de que uno dice las barbaridades que dice, ¿no? Pero sin embargo es carismático, es inteligente. Yo no sé si Novik tiene su mismo carisma e inteligencia, no sé qué. En ese aspecto me parece que no se comparan. Después Trump fue muy claro en sus propuestas, ¿no? En la campaña electoral, digo, muchísimas de ellas repudiables, pero muy claro, o sea, para dónde jugaba, digamos, por lo menos para dónde decía que jugaba. Ahora hay que ver cómo actúa como presidente. Pero eso quedó claro. Lo de Novik es como una nebulosa, ¿no? Bueno, todavía falta para la campaña, pero en sus discursos públicos uno no termina de entender qué es lo que está proponiendo. Realmente a mí me cuesta entender qué están proponiendo, y en el caso de Trump era bastante claro lo que estaba proponiendo, me parece. Y después en el fenómeno Macri también es como que habría que estar allá para analizarlo así, pero no me parece que
que sea comparable, digamos, ahí hay como una estructura partidaria que se creó, si bien él era una persona que aparece relativamente por fuera, pero tampoco por fuera, porque recordemos que no fue gobernador de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, tuvo cargos políticos de relevancia antes de ser presidente, y además tenía como una estructura partidaria detrás. Y en este caso es como que el Partido de la Gente se nuclea en torno a la figura de Novik, no existía nada antes de Novik y se crea en función de Novik. Me parece que no son elementos muy comparables. ¿Y cómo ves la cobertura que han hecho los medios de comunicación de Novik y sus diferentes actividades? Visto un poco desde afuera, da la sensación de exceso, y no sé, es una impresión muy personal, ¿no? Pero se cubre en demasía todo lo que hace Novik. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, hay un elemento muy claro que lo puedo afirmar porque lo he conversado con colegas de los canales privados, y es que, más allá de lo que uno pueda especular, ¿verdad?, es que Novik tuvo la práctica en la campaña departamental de comprar espacios, quizás otros candidatos también la tuvieron, ojo, eso yo no lo sé. Lo que sí sé es que, no sé si recuerdan una nota que fue bastante evidente, que fue el Novik parado al lado de una escuela pública donde había ido cuando chico, un día de declarando, paro. Sí, ahí va, que motivó después un comunicado de la Asociación de la Prensa Uruguaya, un día de paro, diciendo, bueno, que qué mal le hacían a la educación estos paros y qué mal que estaba la educación, y si uno veía, era el periodista que no existía prácticamente porque era un micrófono que le ponían y él decía lo que quería, y esa práctica se repitió, esa misma nota en forma prácticamente idéntica en los 3 canales privados, apareció el mismo día, y bueno, yo sé por conversaciones que he tenido con colegas que eso generó discusiones internas en los canales sobre esas prácticas, ¿no? Que evidentemente era una pauta, digamos, Novik había pagado por esa nota, y hubo, pero fue tan evidente que digamos que algunos comunicadores empezaron a preguntarse, bueno, también por la imagen de los canales, cómo quedaban parados, ¿no? Porque era evidente para las personas que pudieron tener acceso a esos 3 videos de los 3 canales que hubo algo ahí bastante extraño, ¿no? Y bueno, después son especulaciones, pero uno veía esas coberturas como un poco desmedidas de los medios de comunicación. Eso me preocupa mucho también, me preocupa para la calidad de la democracia, ¿verdad? Que esas prácticas no sean transparentes. Primero, no me gusta esa idea de que se puede hacer pasar publicidad o propaganda política por información. Claro, ese sería el punto central de la crítica, ¿no? Que algo que es publicidad política hay en todos los medios de comunicación. La cuestión es que no se vende como información. Eso estaba dentro de un informativo, ¿no? Como noticia política. Estaba dentro del informativo, claro, ni siquiera, porque vieron que los informativos tienen espacios para empresariales o cosas, por ejemplo, yo vi también en el portal del diario El País que ponían una nota Novik que, bueno, por lo menos le ponían un colgadito que decía algo así como in content, que igual para la gente no queda claro, pero por lo menos era algo que diferenciaba del resto del contenido, pero en la nota esta que les estoy citando no había nada de eso, parecía que fuera una nota más del informativo, y bueno, eso ya es de por sí grave, pero si además es reiterado, digamos, si el candidato tiene dinero como para poder hacer esa práctica, extenderla a todos los medios de comunicación, es peor todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy bastante preocupada de cómo puede llegar a resultar la campaña rumbo a las elecciones presidenciales, ¿no? Bien, Natalia, te agradecemos estos minutos en Te Digo la Otra. Bueno, gracias a ustedes.